¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de todo eso? Como dice una de nuestras invitadas hoy, nuestro propósito es el motor que impulsa cada una de nuestras acciones. Es ese turbo que entra justo cuando la motivación se agota. ¿Qué pasa cuando el coach se va? Cuando a la humanidad le ataca una pandemia tan inesperada que hace que todos nos encerremos y la realidad en la que vivamos dé un giro de 360 grados. No pude haber escogido a mejores personas para mi primera entrevista. Unas hermanas que en la búsqueda de su propio propósito descubrieron que justamente esa es la clave. Nuestro propósito es lo que marca toda la diferencia entre soñar y materializar. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Oigan, a ver, antes de cualquier cosa, preséntense quiénes son, qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen, cuántos años tienen, no es cierto, cómo se llaman, para que la gente sepa quiénes son. Ok. ¿Quieres empezar, Carla? Empiezo. Soy Carla Bates, soy contador público. Mucho tiempo estuve metida en todo el rollo de contabilidad, finanzas, impuestos y sigo todavía metida en todo ese tema, pero desde hace algún tiempo estuve también como dedicándome a ayudar a las personas a ponerle estructura a su vida, a su patrimonio, a sus finanzas, a su economía, para que cada quien pueda ser un poquito más autónomo, independiente y tenga total seguridad sobre las decisiones que toma. Bueno, pues yo soy Laura Bates. Yo me enfoco más en acompañar a las personas en su proceso de redescubrir el propósito y a los negocios también, de su filosofía, como para alinearlo al modelo de negocios mediante mejores prácticas y responsabilidad social en general. Okay. Como ese es mi rol, digamos. Pero pues soy arquitecta de formación y pues en conjunto con mi carrera también acompañé mi desarrollo con otro tipo de como cursos y maestría ahorita en alta dirección de empresas. Entonces ha sido como un proceso interesante de interdisciplinario. Que ustedes no saben, y yo les voy a contar, es que Laura es amiga mía por mutual friends, porque no somos amigas de la escuela, no estudiamos en el mismo lugar, creo que no somos ni la misma generación, No sí somos la misma, no somos la misma generación. Y a Carla la conocí no solo por Laura, pero yo tuve un momento en mi vida en el que decidí ser maquillista. Y me fueron como 2 años de ser maquillista antes de encontrar lo que de verdad quería yo hacer. Y conocí a Carla porque las dos tuvieron la valentía de sentarse en mi silla y ponerse debajo de mis manos. Pero lo chistoso de Proyecto H, que además es el motivo por el cual las invité, es porque Laura es arquitecta. O sea, Laura empezó queriendo hacer casas y un día se despertó y decidió que quería hacer otra cosa. Y ese es el chiste de Proyecto H y por eso las invité, más que por nada en el planeta Tierra. Pero a ver, Laura, cuéntame, ¿cómo pasamos de arquitecta a filosofía empresarial? Pues en realidad es un proceso distinto, es como un poco curioso, un poco chistoso y un poco diferente, por decirlo así, pero en la creación de Proyecto H, digámoslo de alguna manera, o de cómo surgió y su mero origen. Exacto. Después de tiempo de estarlo rebotando entre ideas, nos dimos cuenta de algo interesante, que es que yo tuve mi proceso y Carla tuvo su proceso y las dos en paralelo llevamos un proceso del cual ninguna de las dos estaba consciente que estaba llevando la otra. Pero fue algo con ciertas similitudes, pero también algunas diferencias, porque nuestros perfiles son completamente diferentes, aunque ahorita parezca que no, sí lo son. Entonces... Sí lo son. Sí lo son. Entonces, cada una llevó su proceso a su manera en los lugares donde tenía que llevarlos. Y en realidad, en Proyecto H surge de
de ese choque y de al mismo tiempo esa armonía que se formó después del proceso independiente de las dos. Entonces, por ejemplo, sí me gustaría como, por ejemplo, yo te puedo contar de mi proceso anterior y luego, si quieres, Carla te puede contar de su proceso anterior, porque en realidad, ¿de dónde surge Proyecto H? Creo que sí podríamos decir que surge en el modo pandemia, en el que todo se cayó y habría que hacer algo nuevo. Entonces... Pero yo me acuerdo que tú empezaste, a ver si fue más o menos, voy a empezar con tu proceso porque tu proceso lo conozco más que el de Carla, claramente. Pero yo me acuerdo que empezaste de arquitecta y luego empezaste a estudiar algo o a derivarte más a arquitectura sustentable y de ahí de repente ya estabas haciendo un MBA y entonces cuando me di cuenta ya tenías tu pared llena de post-its y cuando nos dimos cuenta yo ya era cliente. Entonces todo esto, ¿cómo pasó? Sí, ¿Por qué pasó? ¿Cómo crecimos hasta acá? ¿Cómo crecimos hasta este lado? Pues bueno, ¿cuál fue tu proceso? Va. Mi proceso empezó porque tienes toda la razón. Yo sí estudié arquitectura y el diseño me encanta. O sea, no es que no me guste lo que estudié ni que esté en contra de la arquitectura, para nada. O sea, la verdad es que es una carrera preciosa y es un privilegio haberla estudiado. Pero también me fui dando cuenta a lo largo de la carrera que habían otras cosas que me llamaban la atención y específicamente la arquitectura social para mí es algo que está muy cerca del corazón. O sea, el poder tú crear desde cero un espacio para que habite otra persona y que ese espacio pueda hacer mejor o brindarle una mejor calidad de vida a otra persona, la verdad es que es algo precioso. Entonces yo empecé como a involucrarme más en el campo de la arquitectura social porque un día me di cuenta que eso iba más con lo que yo quería de aportar de mi vida, que digamos que el lado más comercial de la arquitectura. Entonces yo me identificaba más con la parte social de cómo podía como ir aportando. Y de ahí, pues, me fui dando cuenta que desgraciadamente no es muy sencillo dedicarte a la arquitectura social cuando tus clientes no tienen la capacidad para poder pagarte en todos los casos. Entonces, pues de ahí me empecé como a involucrar más en los proyectos pues de inversiones sociales y proyectos que fueran como de apoyo comunitario y este tipo de como arquitectura un poco más en pro de las personas o un poco más comunitario, por decirlo así. Entonces, también me fui dando cuenta que no había mucho apoyo y de ahí pues empecé a buscar dónde sí podría haber apoyo para realizar proyectos sociales. Entonces, pues cuando me di cuenta ya me había como estado enredando en el mundo de las empresas y en el mundo de los negocios porque pues al final del día ahí encontré que había un nicho de oportunidad que se podía aprovechar porque había muchas personas que sí tenían el capital, que también querían hacer cosas positivas por su entorno, pero que probablemente no sabían de alguna manera cómo podían hacerlo. O sea, siempre quisiste ayudar, como que por allá ibas. Querías mejorar algo en alguien. Sí, o sea, yo ahí sí te puedo decir que de toda la vida me han contado como colaborar en todas las organizaciones altruistas que se han cruzado por mi camino y siempre ha sido como alguien quiere donar, yo quiero, alguien quiere ser voluntario, yo quiero, alguien quiere juntar tapitas para que yo quiero. Entonces, digamos que ser voluntario y apoyar y aportar es algo que siempre he tratado de hacer, entonces, qué mejor manera de hacerlo con mi trabajo igual. Digamos que Lau y yo tenemos esta parte en común, que al final del día fue la que nos une en Proyecto H, pero no fue tan evidente, aunque suene raro, no fue tan evidente para nosotros el identificarlo porque somos hermanas, nos llevamos súper bien, pero nos llevamos 11 años y yo me casé hace 12. Por lo tanto, casi me salí de mi casa cuando ella tenía 15. Entonces, hemos convivido en la etapa adulta realmente, o sea, poco, no como hermanas de que vivimos en la misma casa, ya sabes, sino que yo en mi rollo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, y ella, pues ya luego creció, ¿me explico? Entonces, como que en esta parte, muchas cosas no las vivimos al mismo tiempo. Toda esta inquietud de ayudar, de irnos de misiones, de apostolados. Yo tuve la inquietud de irme en algún punto de la vida a Paraguay un año y en mi momento. Y ella
varios años después también tuvo una inquietud similar. Entonces, esta parte nunca realmente la compartimos como la vivimos al mismo tiempo, ¿no? Cada quien la vivió como en su etapa, en su momento. Entonces, bueno, yo tuve también como mi inquietud de irme a ayudar a la gente. En algún punto, cuando me estaba cuestionando qué iba a estudiar, una de las razones por las que me decidí por estudiar contaduría es porque el dinero es una herramienta y el manejo del dinero te da muchas veces el medio para poder lograr cosas. Entonces, al final del día podemos decir que llegamos a la misma conclusión. O sea, acabamos trabajando con empresas porque las empresas son, en muchos casos, el medio para lograr cosas, ¿no? Tanto para los empresarios como para los trabajadores, o sea, para los clientes, para los proveedores, para todos los que intervenimos de alguna manera en una empresa, siempre tiene un impacto y cuando nos hacemos conscientes de que tenemos ese impacto, entonces intentamos que sea un impacto positivo. Y este es como el objetivo o el corazón un poco de Proyecto H, ¿no? De alguna forma, en las empresas encontramos el empuje, encontramos el medio y las ganas y los recursos para poder cambiar o hacer las cosas, ¿no? Lograr un cambio. Entonces yo por eso inicialmente, por eso entré a contaduría, porque podía ser una manera de hacer eso, ¿no? Justo lo que acaba de decir Carla, que ama su carrera, le encanta su carrera y su pasión, y etcétera. Y nunca había conocido a dos personas tan apasionadas por lo que hacen. O sea, no solo les gusta su carrera, sino que les gusta ayudar a los demás a encontrar su pasión. Y justo por eso las invité. Y quería que me cuenten un poquitito más cómo de arquitecta, porque Laura es arquitecta, y contadora, pasamos a Proyecto H. ¿Cómo nació? ¿Cómo creció? ¿Qué es? ¿De dónde salió Proyecto H? Pues en realidad todas nuestras historias nos llevan a donde estamos. O sea, al lugar en donde estamos se debe en gran medida a la historia que fue antes de nosotros, a lo que pasamos, a lo que vivimos, y entonces eso nos trajo a este lugar. Entonces, Proyecto H surge de la historia combinada de Carla de manera independiente y la mía de manera independiente. Entonces, te puedo decir que por mi parte pasé de la arquitectura a trabajar con la filosofía empresarial, que parece un salto muy grande, y sí lo fue, la verdad, pero todo surge de que como arquitecta yo quería ayudarle a las personas a mejorar su calidad de vida, y de ahí me empecé a involucrar más en la arquitectura social, en proyectos sociales, en proyectos de sustentabilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, toda esta parte que tiene mucho que ver con las personas y con el medio ambiente y de cómo poder hacer el mundo un mejor lugar. Y me fui dando cuenta también que hacía o más bien que era muy complicado hacer proyectos sociales, sobre todo cuando querías involucrar o que fueran dirigidos a personas de escasos recursos, que muchas veces son las personas que más lo necesitan, porque no tenía yo tampoco los recursos para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces empecé a buscar de qué otras maneras podríamos hacer proyectos y fortalecer proyectos para poder ayudar a las personas. Entonces me fui dando cuenta poco a poco que las empresas y en las empresas también hay personas que quieren ayudar, pero que muchas veces no saben cómo. Entonces me empecé a involucrar con el por qué hace la gente las cosas y cuál es la filosofía de las empresas, y de ahí surge un poco esta combinación de cómo las empresas pueden cambiar el mundo. Eso te iba a decir, justo eso te iba a decir, que tienes una frase que me encanta que siempre pones en todos lados, que es las empresas pueden cambiar el mundo, y eso está de 10 y luego lo vamos a tocar, pero quiero saber cómo pasamos de contadora a mamá, de mamá a luchar contra Ana Laura para que aprenda a usar Excel. ¿Cómo llegamos al Proyecto H? ¿Cómo estamos haciendo que Ana Laura aprenda a usar Excel? No sé usar Excel, by the way. Bueno, yo siempre estuve muy metida en mi carrera. Sigo, la verdad, muy metida en mi carrera. Me encanta trabajar con las empresas, me encanta trabajar con los números, con toda esta combinación de normatividad que tiene que ver con las empresas, pero al mismo tiempo
quien pone una empresa es porque quiere vivir bien, porque quiere ganar dinero para poder hacer lo que le gusta. Entonces, al final del día, quien pone una empresa es para producir dinero, para lograr algo. El dinero siempre va a ser un medio para lograr algo, ¿no? Entonces, yo estuve enfocada mucho tiempo solamente a identificar los medios para poder lograr cosas. Y bueno, cada quien tiene objetivos diferentes. Pero cuando empezamos a platicar, Lau y yo, sobre realmente el propósito, en mi caso estuve estudiando también hace 2, 3 años el plan de vida, el plan de carrera de las personas y cómo acompañarlas para poder lograr este plan de vida cuando nos lo planteamos. Cuando esto lo cruzamos con que la manera de lograr los objetivos muchas veces tiene que ver con empresas, entonces es cuando surge la filosofía corporativa y cuando surge cómo las empresas pueden ayudar a todas las personas que intervienen, desde empleados, desde socios, desde inversionistas, proveedores, clientes, a ser parte de estos objetivos. Al final de cuentas, lo que más me impacta de las dos es que es muy, muy raro encontrar gente que esté enamorada de su carrera y que de verdad les haya gustado lo que estudiaron. Y yo creo que eso tiene un poquito de trasfondo el verdadero motivo por el que la estudias. O sea, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa razón por la cual escoges lo que quieres hacer? Y al final de cuentas, trabajes o no en lo que estudiaste, porque Carla sigue siendo contadora y sigue trabajando de eso, y Laura pues ya no está de arquitecta, pero el trasfondo del proyecto, de hecho, que ellas me van a ayudar a explicarlo más de lo que yo lo puedo explicar, va hacia ese punto de ayudar a las personas a mejorar el mundo en el que estamos y de que desde el fondo, desde el core de tu negocio nuevo o viejo, por si le quieres dar un revamp a tu negocio, haya un porqué detrás, haya un apoyo hacia alguien más. Entonces, ¿cómo se les ocurre o cómo se te ocurre, Laura? Porque creo que viene de Laura, porque si les cuento, la tengo en Zoom, si les cuento su pared, tienen más post-its de los que Office Depot puede vender, ¿ok? Entonces, ¿cómo surge? O sea, ¿qué nació en ti que dijo, quiero crear un proyecto que ayude a, valga la redundancia, diferentes proyectos a creer en sí mismos, a crecer, a buscar su porqué y su propósito y tener una filosofía corporativa bien asentada? Pues yo creo que como la mayoría de las veces pasa para la gente que le pasa esto, yo no empecé tratando de encontrar el propósito de alguien más, traté de encontrar primero el mío. Y en el camino, entonces me encontré con muchas cosas que ahora les comparto, que digamos que no es el hilo negro, no lo inventé, no es más que la manera en la que yo lo he vivido y a mí me ha funcionado y se los vengo a compartir, por decirlo así. Entonces, yo pasé por el proceso de tratar de ir reconociendo mi propio propósito y documentándome en eso y buscándolo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y Ana tiene toda la razón. O sea, mi mente, por más que ahorita no esté haciendo arquitectura como la entiende la mayoría de la gente, sigue funcionando como una persona que está metida en diseño. Entonces, mi pared es un lienzo en blanco y yo la lleno de post-its porque esa es la manera en la que se ordena mi mente. Entonces, el proceso fue que yo quería encontrar una manera en la que se pudieran hacer proyectos que pudieran ayudarle a otras personas, pero que al mismo tiempo pudieran ser redituables para la persona que lo estaba haciendo. O sea, yo dije, no hay manera de que no exista una manera de que alguien que haga algo bueno no pueda recibir una contribución por eso positivo que está aportando a otros. Entonces dije, bueno, hay que encontrar como nuevas estrategias para que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo. Y fue cuando empecé a involucrarme más en la parte de empresas. Pero digamos que
lo interesante aquí estuvo en que yo a veces me pierdo mucho en como en los conceptos, me pierdo mucho, como bien se puede entender, en la filosofía. Entonces, Proyecto H en mucho es la combinación de ambas partes. O sea, yo que me voy perdiendo en mis post-its y en mis ideas, que voy pegando por todos lados, y luego viene Carla que me ayuda a decir, vamos a estructurar esto. Entonces, el proceso del Proyecto H igual fue mucho de eso. O sea, yo tenía muchas ideas que estaban volando y las traté de ordenar de la mejor manera como para poder llevarlo a cabo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en mi caso, a mí la cuarentena me sirvió muchísimo para decir, bueno, si de todas maneras los planes que tenía del año anterior ya no son viables, entonces tengo que hacer nuevos planes. Y la verdad es que sí fue un momento como complicado, que, o sea, que me ha tocado vivir por lo menos 2 veces en la vida, porque también en la carrera choqué con pared y dije, no entiendo qué estoy haciendo. Y fue que me di cuenta que quería pues hacer proyectos que aportaran a la vida de otras personas y que fueran como más hacia la arquitectura social y sostenibilidad. Pero en la cuarentena me volví a topar con pared, o sea, totalmente. Y tuve que volver a cuestionar absolutamente todo lo que había hecho hasta este punto. Y entonces fue que, digamos que volví al inicio. Y volví al inicio a nivel que dije, bueno, pues voy a empezar a recabar toda esa información que no había podido documentar, porque en la vida siempre tienes muchos pretextos para no hacer esas cosas que por más que sean importantes no les das el tiempo. Entonces, pues empecé a hacer ese proceso de documentar toda la investigación, no, todo el proceso que yo había vivido a lo largo de algunos años, de cuál es el propósito, cuál es como el origen de las cosas, cuál es el fundamento de lo que vamos a hacer, cómo va la filosofía, qué es lo que una persona quiere, cuál es su historia, hasta dónde quiere ir, y todo esto hasta que al final se conjuntó en toda esta información ya procesada, que cuando la fui cruzando y rebotando con Carla, dijimos, bueno, esto ya tiene un sentido, esto ya tiene una manera en la que se puede empezar a estructurar porque ya tiene una base firme. Carla, ¿tú cómo llegaste al Proyecto H? Porque yo me acuerdo de Laura armando esto y trabajando desde nada. Y yo me acuerdo perfecto porque Proyecto H nació y yo pensaba que era algo con arquitectura porque H me sonaba hogar y yo dije, esta está otra vez haciendo cosas de arquitectura y resulta que no. Pero tú, ¿cómo llegas a Proyecto H? Te invita Laura, no te invita, tú metes tus manos, ¿cuál es tu rol aquí? ¿Qué hacemos? Bueno, yo estaba muy metida pues, en mi trabajo, ¿no? O sea, en toda la parte como financiera, fiscal, legal en general, de empresas y personas. O sea, también de los socios, también de personas que tuvieran empresa o no, de repente llegaban y me decían, Carla, es que estoy pasando por una situación X y por favor ayúdame como a organizar mis recursos como a título personal, ¿no? Ujú. Entonces empecé a involucrarme mucho más en la parte humana, más que solo en las empresas, sino también mucho en la parte humana, en temas de sucesión, en temas de familiares, patrimonio, etcétera. Pero esto me hizo cuestionarme realmente el objetivo de las personas. Empecé a estudiar temas del sentido de la vida, plan de vida y carrera, este tipo de cosas, al mismo tiempo que Lau estaba como en la parte de filosofía. De alguna forma estábamos estudiando y estábamos formándonos y estábamos apoyando a personas también en este caminar, ¿no? Y cuando ella ya va aterrizando un poquito más la parte de filosofía corporativa, lo platicamos y me acuerdo que me acerqué y le dije, Lau, es que estamos haciendo lo mismo, nada más que con visiones diferentes. Entonces, si esto lo hacemos juntas, cada una aporta
sus fortalezas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo trabajo mucho con números, con estructura, que al final, si no ponemos los medios para llevar a la acción todo lo que estamos pensando, no va a suceder. Entonces, lo padre de tener pues esta combinación es que en Proyecto H acompañamos a las personas y a las empresas a redescubrir su propósito, pero al mismo tiempo poner lo necesario para llevarlo a la acción. No solo se queda en conceptos, sino que también aterriza en la parte concreta, con acciones concretas. Entonces, poniéndolo de esta forma, es posible, no se queda como algo utópico, sino se puede aterrizar. Entonces, esa es la parte padre también. Yo me acuerdo muchísimo cuando estábamos trabajando tanto con Doble N como con Firish, que lo primero que vimos, lo primero que me hicieron sacar en frase, me encanta porque les dije mi frase romántica. La frase romántica inspiradora era el propósito. O sea, ¿por qué quería yo hacer Firish? Porque empezamos con Firish y luego pasamos a Proyecto H, con doble N, una disculpa. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué lo empezamos a hacer desde el propósito? O sea, ¿por qué ese fue el primer paso? Pues es que, mira, el propósito surge de la historia personal que tiene cada persona. Porque, o sea, observando la historia de cada persona y observando un poco la manera en la que hemos llegado al lugar en donde estamos, podemos saber a dónde queremos ir. O sea, tenemos que saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde queremos ir y poder definirlo. Porque yo puedo hacer 1000 cosas y llevar a cabo 1000 acciones y etcétera, pero si no tengo un objetivo y no tengo una estrategia y no tengo un plan para poder hacerlo, probablemente voy a llegar a algún lugar, pero no necesariamente voy a llegar al lugar que yo quería llegar desde un inicio. Entonces, nosotros partimos del propósito para tener unas bases firmes y muy claras de hacia dónde quiere ir la persona y además la empresa, porque al final del día todo surge del líder. Entonces, y con el líder me refiero a la persona que fundó la empresa o la persona que la tiene ahora o el conjunto de personas que están ahorita liderando la empresa, porque no solamente necesariamente es una, pero al final del día la filosofía es lo que los une y lo que les da la brújula para saber hacia dónde quieren ir y el proceso de cómo vamos a llegar, bueno, eso ya será parte del acompañamiento que se da, pero el paso número 1 es primero saber o sea, dónde quieres ir y exactamente por qué quieres ir a ese lugar. O sea, un ejemplo que normalmente les damos mucho es como cuando, por ejemplo, una persona llega y te dice, es que yo quiero cambiar un foco. Y entonces te dicen, y yo necesito una silla para cambiar ese foco. En el proceso de diseño pasa mucho. El cliente llega y te dice, yo quiero cambiar el foco y para eso necesito una silla. Ah, ok, ¿y cómo va a ser esa silla? Bueno, pues la silla tiene que tener 1, 2, 3 niveles para que me pueda subir encima y para que pueda pisarla y para que no sé qué, pero necesito tener de dónde agarrarme y necesito, o sea, y te va diciendo como una serie de cosas y tú te vas a ir dando cuenta que tal vez lo que necesita no era una silla, tal vez necesita una escalera. Okay. Entonces, sí, y entonces, pero tú no puedes llegar y decirle, oye, tú creo que tú necesitas una escalera, porque te va a decir, no te confundas, yo sé lo que quiero, yo quiero una silla. Entonces, también pasa con las personas saben qué es lo que quieren, simplemente, por eso le llamamos reconocimiento, porque esa información la conocen y ya la tienen, solamente tienen que, digamos que volver a observarla y volver a tomarla en sus manos y mirarla con franqueza y con honestidad y para poder realmente distinguirla como lo que es. Ok. Eso es súper importante y de hecho el tema principal de este capítulo es ese, es el propósito, es el por qué. Cada vez que yo dudaba de mi proyecto, y esto no me van a dejar mentir ellas dos, dudaba yo mucho de mis proyectos, mucho. Cada sesión era duda. Siempre me hacían regresar a mi propósito, que me hicieron escribir en un post-it brillante en el centro de mi canvas, porque te hacen trabajar con un canvas. Y me hacían acordarme de por qué quería hacer las cosas. Entonces,
cuéntenme cuál es esa importancia, o sea, ¿por qué regresar a ese por qué? ¿Por qué no me hicieron pensar en otras cosas? ¿Por qué no me hicieron ver otras cosas? ¿Por qué no analizamos otros caminos? Y siempre regresábamos a ese por qué. O sea, ¿qué es un motor? ¿Es una dirección? ¿Es un cómo? El propósito, el propósito es Pues para nosotros Ujú. ese propulsor, ¿no? Que te empuja y hace moverte, pero no solamente a manera como de motivación de, hoy me levanté con mucha energía. No, sino aún en los días en los que no te levantes con mucha energía, si nos acordamos y tenemos en cuenta el por qué estamos haciendo las cosas, entonces, aunque no tengas energía, aunque estemos cansados, aunque tengamos todas las situaciones de repente en contra, nos levantamos y hacemos las cosas porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos que tenemos un objetivo. Entonces, ese es el propósito. El propósito es no solo aquello que te mueve, sino también aquello que te da dirección y te dice hacia dónde vas y por qué vas para allá. y también otra cosa que generalmente comentamos es que, por ejemplo, el propósito es algo que está, digamos, inmerso en nosotros como personas. O sea, y toda persona tiene un propósito. Y nosotros sí pensamos que hay un propósito que es el que se va, digamos, que puede ir evolucionando a lo largo de la vida de las personas, pero ese propósito lo puedes aplicar en muchos ámbitos de tu vida. O sea, no solamente lo aplicas en un lugar. Es como cuando, o sea, tú como humano eres un individuo y vas y donde te pares, sigues siendo la misma persona, con los mismos ideales, con los mismos valores, con la misma, digamos que estructura conductual. Entonces, esa es la manera, o sea, es lo que tú llevas a todos los lugares a donde tú vas. Entonces, el propósito te sirve, si bien de brújula para ver hacia dónde sí y hacia dónde no, pero también el propósito es algo que no, o sea, digamos que ahorita está como muy de moda el tema del propósito y no quiere decir que vivir con propósito quiere decir que siempre te vas a sentir súper bien y siempre vas a estar positivo y siempre te vas a sentir súper motivado para hacer las cosas. No funciona así, o sea, no es, digamos que una fórmula mágica. Sin embargo, sí el propósito te da una fuerza diferente al momento de tener tus convicciones más claras. O sea, por ejemplo, siempre decimos que no es lo mismo inspiración que motivación. Porque, por ejemplo, la motivación es algo que te motiva y te mueve y como que te empuja. Como, es más, dando el ejemplo de Firish, tú te puedes parar junto a mí, Ana, y estarme gritando, dale, brinca, haz 50 burpees más. Y yo probablemente, pues voy a seguir haciendo 50 burpees más porque me estás gritando al lado. Pero el día que no estés ahí junto a mí para gritarme que necesito hacer 50 burpees, voy a tener que encontrar algo dentro de mí que me mueva a hacerlo. Y esa es la inspiración. Y eso es lo que surge del propósito. La inspiración viene de un lugar que está adentro de ti y entonces tú con tus acciones la llevas hacia afuera. La motivación es algo externo que Esto que viene dice hacia Laura adentro. es súper, súper, súper importante y más en estos tiempos en los que estamos, pues, encerrados. Y yo lo digo mucho en mis clases, o sea, ¿qué pasa cuando el coach no está? ¿Qué pasa cuando alguien no te está gritando? ¿Qué pasa cuando no puedes salir de donde estás y tus recursos se limitan? ¿Y qué pasa cuando, o sea, cuando todo lo externo a ti ya no está? Y ustedes me lo recordaban muchísimo, ustedes me decían, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, ¿por qué Firish? ¿Por qué existe? ¿Qué hay detrás de? ¿Qué es lo que quieres mover? ¿Qué es lo que quieres impulsar? ¿Por qué con doble N? ¿Por qué un podcast? ¿Por qué? Para que entonces los días que yo dijera, pues estoy encerrada, y me acuerdo que se los dije mil, estoy encerrada en un cuarto, no tengo más que hacer que lo que tengo en mi cuarto. Bueno, pues con lo que tienes, ¿qué puedes hacer para que tu propósito se lleve a cabo? O sea, ¿qué es lo que tienes que moverte? Entonces, sí es súper importante acordarnos todo el tiempo y todos los días de que la motivación tiene un tope. Y siempre lo he dicho, la motivación tiene un tope, tiene un límite. Y yo en las clases digo, y la disciplina es lo que te lleva un poquito más allá, pero la disciplina no llega si no sabes qué estás buscando y por qué lo buscas. Entonces, lo que me llamó mucho la atención del Proyecto H, y por eso también se los quise traer, es porque todo, o sea, lo principal que busques es el porqué de tu negocio o el porqué de tu proyecto, pero toda la planeación viene alrededor de eso. ¿Cuál es la diferencia? Que me acuerdo que me la explicaste el día uno. ¿Cuál es la diferencia entre planear alrededor de eso, o sea, que ese sea tu punto de partida,
a planear, o sea, ¿cuál es la diferencia entre planear con lo que quieres lograr? Porque me acuerdo que me dijiste, tú quieres hacer zapatos, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre planear pensando por qué quiero hacer zapatos a planear quiero un zapato. O sea, ¿qué tengo que hacer por un zapato? ¿Por qué es tan importante hacerlo desde ese aspecto? ¿Qué hace de diferente el que yo me siente primero y piense por qué quiero zapatos y no quiero raquetas, por ejemplo? Pues yo creo que la diferencia más grande está en que, sobre todo en los procesos, cuando estás emprendiendo algo nuevo o cuando quieres hacer algo nuevo, aunque ya sea una empresa o un negocio en marcha, siempre va a haber de entrada va a haber resistencia, porque existen miedos, porque existen cosas que te pueden, pues, hacer las cosas un poco más difícil. Pero cuando tú empiezas desde un propósito, tienes un objetivo claro. Y esto me recuerda mucho a, por ejemplo, hay una historia que leí alguna vez que te decía que antes a los caballeros en las cruzadas, cuando iban a presentarse ante el rey y les daban como su tarea, había una palabra específica que usaban para darles esa tarea, que era como que ellos recibían su quest, que en realidad, si lo traducimos a español, se llama como una tarea, pero no es una tarea en sí, en el sentido como lo entendemos nosotros, porque no es como hacer una lista de cosas por hacer, sino que esta tarea ellos lo entendían como por ejemplo, les decían, tienes que ir a rescatar a la princesa del castillo. Pero si eso va a implicar que vas a tener que cruzar un puente, que vas a tener que matar a un dragón, que vas a tener que, no sé, hacer 1000 cosas, digamos que lo que te encuentres en el camino, de todas maneras lo vas a tener que hacer, aunque no sepas qué son esas cosas con las que te vas a enfrentar en el camino. Sin embargo, tu objetivo lo tienes muy, muy claro. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia. El hecho de decir, si tú empiezas o sea, si tú quieres empezar un negocio, o quieres empezar una empresa, o quieres empezar un proyecto en general, lo primero que tienes que hacer, y la diferencia más grande, es que o sea, si tú empiezas desde el propósito y desde por qué, puede ser que, como te lo expliqué en su momento, o sea, puede ser que tú al final del día no no ibas a hacer zapatos, tal vez al final del día ibas a hacer calcetines, pero la razón por la cual querías hacer zapatos es para darle la oportunidad a personas de tener una mejor movilidad. Entonces, tu objetivo no era hacer zapatos, tu objetivo era algo más grande que simplemente un objeto como un zapato. Tu objetivo iba a ser darle movilidad a otras personas. Y entonces eso va a hacer que cuando tú te topes con pared y cuando tú te des cuenta que ya no hay manera de hacer zapatos en donde tú estás, pues vas a buscar otra manera de cumplir con ese objetivo. Porque al final del día eso es lo que tú estás buscando. Entonces pasa un poco lo mismo con las empresas. Ahorita muchas empresas tuvieron que reinventarse y tuvieron que buscar nuevas maneras de hacer las cosas porque la manera en la que lo estaban haciendo antes ya no era viable. Entonces tuvieron que voltear a ver cuáles eran sus propios objetivos, cuál era su filosofía y qué es lo que querían hacer para poder entonces reinventarse y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso es lo importante o sea, esa es la importancia de tener una filosofía firme y de tener una filosofía que puedan transmitirle a las personas con su propuesta de valor y con sus servicios o sus productos. Porque el día que te topes con pared, que ya no puedas hacer el servicio como lo habías hecho antes, la frustración es complicada de manejar. Y si no tienes algo que te sostenga firmemente para que te puedas sobreponer a ese momento y decir, a ver, espera, aquí no está pasando nada, o sea, yo ya no vendo zapatos, pero ese no era mi objetivo no era vender zapatos, era brindarle movilidad a la gente. Entonces, puedes voltear a ver otras opciones, puedes darte cuenta que tienes otras maneras de hacer las cosas. Entonces, yo creo que ahí reside completamente la importancia. El propósito también nos ayuda a ser congruentes. O sea, una vez que identificamos el propósito del negocio y lo podemos como implementar en las diferentes ejes o en las diferentes áreas del negocio, podemos ser más congruentes y la gente, tanto que colabora con nosotros como nuestros clientes, nuestros proveedores, todas las personas que intervienen con la empresa, lo notan. Y digamos que transmitimos este propósito no solamente como una campaña publicitaria o como marketing,
sino que realmente se puede vivir el propósito dentro de la empresa. Se puede vivir con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, con todos los que intervienen. Y eso lo fortalece y realmente hace que sea más, que tenga más impacto. Y que sea más congruente. Exacto, o sea, el ser congruentes fortalece el impacto. Okay. Sí, porque si tú tienes muy claro lo que quieres hacer, o sea, por qué quieres hacer las cosas, para mí es muy sencillo, porque mis proyectos ahorita son de una persona, que soy yo. Pero en el momento en el que yo tengo más gente, ellos tienen que saber cuál es el propósito detrás de lo que estamos haciendo. O sea, qué es lo que de verdad queremos llegar a hacer. O sea, no es solo o dar rutinas de ejercicio o hacer entrevistas, es un qué hay detrás de todo eso para que todos en congruencia y todos como que en la misma sintonía trabajemos para cumplir ese objetivo. Vamos a ponerlo como objetivo porque al final sí es un objetivo, ¿no? Exacto. Exacto, y además eso va a ser también tu distintivo, porque al final del día estamos en un punto, o sea, cada quien está en un punto de su camino. O sea, todos tenemos una historia atrás que nos ha formado y el propósito de alguna forma es consecuencia de todo lo que hemos vivido. ¿Me explico? Cada quien tiene una historia diferente y cada quien transmite algo diferente. Por eso el propósito es tan importante y es tan único de cada persona, porque es consecuencia de toda la trayectoria o de todo lo que ha vivido así una persona y así una empresa también. Sí, porque me acuerdo cuando empezamos la primera reunión que tuvimos, me hicieron sentarme a contarles toda mi historia. Sí me impactó que cosas que jamás pensé que tuvieran que ver con mis proyectos actuales, en realidad son parte del trasfondo de lo que quiero lograr. Entonces, parte importante de saber tu por qué es conocerte a ti mismo, conocer tu historia y más que conocerla, como que adueñarte de ella, porque a veces queremos huir de nuestra historia y a veces queremos huir de lo que somos y de las decisiones que hemos tomado, cuando en realidad deberíamos de, pues en cierta parte estar un poquito orgullosos, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, cuando te vas conociendo a ti mismo, sí vas a ver, por una parte, cuáles son tus debilidades, pero también te vas a ir dando cuenta de cuáles son tus fortalezas. Y al darte cuenta de cuáles son esas fortalezas, entonces puedes saber qué es lo que tú puedes traer a la mesa, qué es lo que tú aportas, qué es lo que puedes compartirle a otras personas y qué puedes, literalmente, con tu trabajo, cuáles son tus capacidades, cuáles son, pues, tus virtudes, cuáles son esas cosas que probablemente solo tú puedes hacer, que la suma de tu historia y además tus aptitudes te dan esa capacidad de poder hacer tú por ti misma. Porque muchas veces nos pasa que a dos personas les podemos dar la misma tarea y lo van a hacer de maneras diferentes. Entonces eso también es enriquecedor, aprender a ver esa manera única y eso único que nosotros podemos aportar con nuestro trabajo. ¿Tienen tips o tienen estrategias o tienen formas de ayudar a las personas a encontrar su porqué? Esa es una pregunta. Y la segunda es, lo que ustedes hacen con Proyecto H y el proceso que seguimos en Proyecto H es aplicable a la vida personal y no tiene que ser un proyecto, sí, no y por qué. El propósito de una empresa no es solo de la empresa. Al final, es parte también de las personas que conforman la empresa, de fundadores, de primera, segunda generación, dependiendo de qué estemos hablando. Y toda esta historia es la que va construyendo. Entonces, en resumen, el propósito es aplicable a empresas y sí, por supuesto, también a personas. En su vida personal y en eso se transmite a los proyectos que hagan y en los diferentes roles que tengan. Digo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo soy mamá, esposa, contadora, fiscalista, hermana, y al mismo tiempo en cada uno de los diferentes roles tengo mi mismo propósito aplicado de maneras diferentes. Ok, eso está interesante.
El propósito, desde el punto de vista que nosotros tenemos, es uno y tiene diferentes maneras de traducirse, por decirlo de alguna forma. Tiene diferentes maneras de enfocarse, pero al final del día es parte de nuestra esencia y nuestra esencia no cambia. Puede evolucionar, pero sigue siendo la misma. Por otro lado, sí hay como ciertos tips que podríamos dar que son, digamos, relativamente, no es que sean fáciles de hacer, simplemente los podemos explicar de manera simple. Y por ejemplo, como tú bien dijiste, para poder saber cuál es nuestro propósito, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Una persona que no se conoce a sí mismo probablemente tampoco sabe cuál es su propósito. Entonces eso de entrada. Punto número 1, hay que conocerse. Punto número 2, algo que es bastante... O sea, conocer nuestros miedos también es importante. O sea, no solamente es conocer quiénes somos, es conocer cuáles son las cosas que normalmente nos limitan o nos hace dejar las cosas a un lado, por decirlo así. Entonces eso igual es importante. O sea, es importante saber el lado bueno, pero también las cosas que no son tan positivas de nuestra persona. Es importante tener ambos. Es importante también, por ejemplo, como punto número 3, rodearte de personas que quieran, que puedan ser para ti también un motor. O sea, no necesariamente las otras personas van a tener un propósito, pero siempre en nuestra vida podemos identificar a personas que nos impulsan a hacer las cosas mejor y siempre a salir adelante. Entonces, cuando te rodeas de personas que siempre están buscando hacer las cosas de una mejor manera o salir adelante o siempre mejorar en general, pues es más fácil tratar de hacer lo mismo contigo mismo o con tu negocio. Y por último, yo creo que también tendría que decir que hay que conocer. O sea, el cuarto sería hay que conocer muchas cosas y probar cosas diferentes. Porque al probar cosas diferentes puedes abrirte horizontes a otras cosas que probablemente antes no te hubieras animado a hacer. O sea, por ejemplo, yo estudié arquitectura, pero un día agarré y dije, ay, pues igual y también me gusta eso que tiene que ver con los negocios y las empresas, y no sabía mucho de eso, en lo más mínimo, y todavía me sigo formando al respecto, y estoy haciendo mi MBA, y probablemente no soy la mejor de mi clase, pero está bien conocer cosas diferentes. Entonces, o sea, tuve que darme la oportunidad de conocer otras cosas para poder darme cuenta que también podía complementar en otro sentido. Entonces creo que si tuviera que decir, podría decir esas. Kai, no sé si quieres complementar. Y yo únicamente le agregaría uno, conocer aquello que realmente te da satisfacción. O sea, se oiría muy trillado aquello que te hace feliz, pero cuando realmente haces algo que te hace sentir bien, no solo porque te hace estar contento un rato, sino que realmente te da esa satisfacción interior, entonces termina de combinar todos los elementos para, para que el propósito tenga sentido y te dé sentido, le dé sentido a todo lo que haces y realmente sirva de motor, ¿no? Entonces, esa satisfacción de hacer las cosas bien, de hacer lo que te hace feliz, creo que es como la cereza del pastel. Pero igual también habría que voltear a ver desde antes qué es lo que tú consideras que es ser feliz para ti. Que suena un poco fuerte, la verdad, pero tal vez yo voy a sostener que a mí trabajar 18 horas en una oficina me hace feliz. Y puede ser que sea verdad. Entonces, si eso es verdad, habría que encontrar qué es lo que te hace feliz de eso. O sea, qué es lo que realmente, digamos, cuál es el elemento que te hace feliz de estas 18 horas. Porque tal vez el hecho de estar entre 4 paredes trabajando no es lo que te hace feliz. Tal vez lo que estás haciendo o por quién lo estás haciendo es lo que te brinda felicidad. Entonces, regresamos a lo mismo, es conocerte a ti mismo y conocer por qué quieres hacer las cosas. Exactamente. Entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que al final del día concordamos en que
si tuviéramos que hacer un recuento, el punto número 1 es que te conozcas a ti mismo, porque si no te conoces, no vas a poder saber ni qué quieres ni cómo lo vas a hacer. El segundo ya sería como conocer ambas caras de la moneda, por decirlo así. El tercero sería encontrar a personas que te impulsen siempre a buscarlo, a hacerlo mejor y a buscar hacer las cosas de una mejor manera. Cuarto. En cuarto, que ya no estoy segura que dije antes, pero al final del día yo creo que igual es importante el darte, o sea, hacerte caso a ti mismo con las cosas. O sea, como bien decía Carla, que fue, creo que me estoy saltando uno, pero no importa, lo que decía Carla de aprender a escuchar, como a escucharte a ti mismo, es de decir, bueno, hay ciertas actividades que me gustan mucho, ¿no? Hacer. O sea, no lo sé, te puedo decir, a mí me encanta salir a caminar en la montaña, ¿verdad, no, Laura? Sí. Entonces, puede ser que me encante salir a caminar por la montaña. Entonces es importante que yo diga por qué o qué es lo que me gusta de salir a caminar en la montaña. Entonces, identificar esas pequeñas cosas al final nos van ayudando y nos van ayudando a identificar pequeños patrones de cosas que nos hacen feliz a nosotros. Y además de seguir avanzando. O sea, algo que yo me di cuenta mientras estaba yo con ustedes trabajando en Proyecto H, es que, por ejemplo, el ejercicio, un ejemplo muy fuerte para mí es la parte del ejercicio. Yo no dejo el ejercicio hace 8 años porque para mí es algo un poquito más allá de conseguir una figura física y de conseguir un peso específico y una medida específica. Para mí el ejercicio empezó como una terapia para salir de un punto en el que yo estaba y luego me di cuenta que dar clases, lo que yo no estoy buscando cambiar a las personas físicamente. Para mí dar clases significa inspirar, significa tratar de ayudar a los demás a sentirse fuertes. Entonces está padrísimo porque cuando yo empecé a ver lo de Finish con ustedes y cuando empecé a ver Proyecto con doble N en Proyecto H, era un buscar 1000 opciones que puedan ayudarme a llegar a ese por qué. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque no todos los días, como dijo Laura y como dijo Carla hace rato, no todos los días me despierto con las ganas de trabajar y de abrir la computadora y de sentarme a avanzar. Y no todos los días me despierto con las ganas de ir a dar las clases, por ejemplo. O sea, hay días que no dormí bien en la noche y no quiero dar una clase a las 7 de la mañana. Pero ¿qué hay detrás de? O sea, ¿qué va a hacer que esa motivación no sea lo importante? Porque la motivación al final de cuentas no siempre va a estar. O sea, siempre hay un detrás de, siempre hay un porqué, siempre hay algo que queremos lograr y conocer ese porqué es el que va a hacer que al final de cuentas tengamos ese éxito. Y hay una diferencia, Exacto. o sea, realmente lo puedes ver. O sea, si tú te sientas a ver alrededor de ti historias de personas que te inspiren o historias de personas que digan, esa persona algo hizo bien en la vida, te vas a dar cuenta que la mayoría de esas personas tenían un propósito. Lo sepan o no, esas personas tenían un propósito. Ok. Bueno, y en cuanto a lo que comentabas de si lo puedes trasladar a tu vida personal, justo tomando tu ejemplo, por ejemplo, que tu propósito es inspirar. Cuando estás con tus amigas y seguro están de repente en la plática o alguien anda como medio down y demás, o sea, tú en automático, porque está dentro de ti, lo transmites. Así en tus clases, así en el podcast, así en tu trabajo, así en donde estés, porque es parte de ti. O sea, no te puedes deslindar de esa parte. Tu propósito está en el fondo, está en ti y lo transmites de manera diferente en cada parte o en cada lugar en donde estás, en cada rol que desempeñas. Muy bien. Y antes de irnos, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cómo pueden obtener el mismo trato VIP que tuve yo? No es cierto. ¿Dónde pueden encontrarlas? Nos pueden encontrar en Instagram como proyecto-H
Doble guión bajo. Doble guión Doble bajo. guión bajo. Reiterando el doble guión bajo. Exacto. Sí, claro. ¿Ven? Como ¿Ven? con doble N. Como con doble guión N. bajo. Todo esto tiene un porqué, señores. Esto es como Ed Woods el día de su primera audiencia. Esta mujer llegó hasta el final. Pues yo también. Aquí estamos. Siempre hay un porqué. Sí, nos Ok, pueden proyecto encontrar en- con sí, doble guión bajo H. Exacto. nos pueden encontrar en Instagram. Próximamente van a encontrar a Carla en TikTok y a mí me pueden encontrar ahorita en TikTok si quieren saber con algunos videos de cómo encontrar su propósito y algunos tips por allá. Estoy como @LauraBTS. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido tan enriquecedora como caótica, como divertida, como llena de baches, 45 tomas. Mil gracias por prestarse a esta locura.